Buen día, en esta ocasión me encuentro en las instalaciones del periódico Diario de Hoy. Nos encontramos con Susana Peñate, quien es periodista redactora de la sección política de este periódico, ¿verdad? Como tema a desarrollar tenemos el consumo cultural y la influencia de los medios de comunicación en las masas. Susana, cuéntenos, ¿considera usted que los medios de comunicación influyen en las identidades culturales de las personas, según su experiencia? Bueno, según la teoría también hay sí hay una bastante influencia cultural. Más que todo podríamos identificarlo en ciertas tendencias. Voy a mencionar de ejemplo como la cultura pop, que eso está más ligado a la década del 90 para acá, ¿verdad? Entonces, eso estaba promovido por la música, la difusión de los videos musicales y todo eso influyó mucho en la juventud de los 80s y 90, porque los videos se consumían justamente a través de los medios de comunicación. Teníamos discos de vinil, después vino el disco compacto y todo eso, pero sí hubo mucha influencia de esa cultura en la forma de vestir de los jóvenes. Si recuerdan, bueno, si no recuerdan, están muy jóvenes, pero hubo una moda de unos peinados un poco bien altos, chaquetas de mezclilla, como el jeans. Empezaron los jeans rotos y así, eso sí fue una influencia, pero más que todo era de un género musical que se conocía por medio de los medios de comunicación y se fue adoptado por la juventud. Ahora, ¿cómo incide, digamos, en patrones culturales? Eso también ya tiene que ver con el tipo de consumo de la gente. Si consume que solamente música, si consume solamente programas de entretenimiento o si consume espacios de noticias, porque los medios de comunicación o todas las plataformas de difusión, porque valga el paréntesis, las aplicaciones digitales y los medios electrónicos son plataformas de difusión, no medios de comunicación, porque son empresas para otra cosa y están los medios de comunicación como tal. Entonces, depende de la gente lo que consume, eso puede influir en su cultura, pero no hay como un estándar, sino que eso también están, por decirlo, gustos, el adulto joven, lo que consume, los jóvenes que prefieren consumir más aplicaciones y creadores de contenido que en medios de comunicación. Están muchos adultos que prefieren el papel, que todavía son fieles al periódico de papel, porque muchos consumen el periódico con una tablet y prefieren hojearlo en la versión digital. Pero también están los que se informan a través de redes sociales, pero como ahí depende a quién siguen, no significa que les llegue todo de forma amplia, ¿verdad? Pero sí, va a depender mucho del tipo de consumo, va a depender mucho de qué consumimos, pero no hay un estándar cultural, sino que se va manifestando en diferentes géneros, generaciones, en diferentes grupos sociales, en diferentes zonas territoriales, y eso es parte también de la multiculturalidad que hay dentro de la cultura, aunque parezca igual. En un territorio de otro hay una diferencia, y nuestro lenguaje incluso, que ya viene desde ancestralmente, siglos pasados también, los notamos en los diferentes departamentos, así que no hay una influencia única. Sí hay una influencia en algunas épocas, en algunos momentos, en algunas características, pero no hay una influencia generalizada o algo homogéneo. Como siguiente interrogante, pues, según usted, ¿cómo han evolucionado los medios de comunicación a lo largo del tiempo y cómo ha afectado esto al consumo cultural? Los medios de comunicación se han ido ampliando, o sea, los medios y las formas de difusión de pensamiento, no solamente el medio de comunicación se entiende como la empresa medio de comunicación, esa es una, y las plataformas de difusión de información y pensamiento se han ido diversificando. En cada época tiene su momento. Por ejemplo, a finales del siglo XIX teníamos un apogeo de los periódicos, y aunque llegaran una semana tarde a donde iban, pero significaban una fuente de información
y una fuente oficial de transferencia de información siempre del oficialismo, valga la redundancia, porque si tenía necesidad de comunicar algo tenía que hacer uso de un periódico. La gente podía enterarse más tarde, pero se enteraba. Después que tenemos un siglo XX, en la primera cuarta parte, con un inicio de la radio que también supuso que pasaron con los periódicos, pero aprendieron a coexistir. Y la radio llevaba esa cercanía, esa inmediatez, pero siempre con la limitación de que no todos tenían un equipo receptor para poder escucharla. Después también supuso la entrada de la televisión. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sustituir a la radio? No, también aprendieron a convivir. No todos tenían un equipo de televisión para poder estar ahí viendo la información. Después viene que en la época de los 90, finales de los 90, ya teníamos una extensión del internet, porque estaba bastante centralizado, bien restringido a ciertos estratos sociales, económicos y ciertas zonas. Pero una vez que se pudo extender, empezamos a ver, por ejemplo, páginas de internet y la gente ya podía empezar a leer de una forma digital. Pero entramos a otro punto, no todos tenían una computadora. Si recuerdan, allá por los años 2000 para acá hubo un apogeo de cibercafé. Sí, era un negocio muy fuerte. Era un negocio muy rentable, de hecho, porque empezaron a ver que el internet también era una fuente de información y de conocimiento, incluso para los estudiantes, que ya no solo iban a las bibliotecas, pero siempre estaba la duda de que lo que se subía en internet, ¿quién garantizaba que era cierto? Claro. Entonces sí que decían, ¿iban a desaparecer los libros? No, todavía tenemos los libros como también material educativo, fuente de conocimiento. Después ya se pudieron, digamos, hubo más acceso a computadoras, hubo más expansión. Tenemos, por otro lado están las líneas telefónicas, ¿no? Y cuando las telefónicas empezaron a poder tener dispositivos inteligentes o smartphones, también era una gran novedad. Pero ¿qué es lo que podías ver al inicio? Podías ver tu correo electrónico. No fue sino hasta hace poco en las que también utilizan los teléfonos para navegar. Y esto ha sido de un poquito de mayor facilidad de acceso para la gente, pero al inicio eran solo los botones. Entonces era mensajito y llamada, lo básico. Pero ahora tenemos smartphone que tenés todo, lo podés combinar con tu computadora en tu casa y podés tener archivos en ambos lados. Y quizás vamos a seguir conociendo de otras tecnologías. Ahora tenés el reloj que te avisa quién te manda un mensaje, que dice cómo anda su presión arterial. Sí, bueno, esas son otras aplicaciones que de hecho la ciencia médica los ha tenido desde entonces, pero hoy la gente cree que son nuevos. Claro. Entonces hay una evolución tecnológica en el cual la gente siempre puede tener, digamos, alternativas de dónde informarse. Si ya pasamos de aquellas fotografías de los años 80, perdón, en el que ves un montón de niños sentados alrededor de una televisión, porque solo uno en la colonia tenía, pero ese mensaje de la televisión llegaba hacia muchas personas. ¿Por qué? Porque era casi un medio comunitario. Si tenías a toda la familia alrededor de un radio, con un dispositivo podías informar todos. Ahora pasa con los celulares. Con los celulares, cada quien tiene el suyo, pero entonces ¿qué haces? Compartes lo que ves con alguien de tu red de confianza. Y ahí se va, hoy hacen el término viralizando. Pero de alguna forma la información siempre ha estado, se hace accesible, se hace llegar. Hoy hay inmediatez, pero siempre se lleva sus riesgos. La inmediatez no siempre significa que es algo real. Exacto. Pero eso ya es otro punto, ¿verdad? Porque ahí ya encontramos a otras profesiones donde ya se mete el periodismo. Pero en este caso estamos hablando solamente con los medios para informarse y difundir información y pensamiento como han ido evolucionando. Según su experiencia, pues, ¿considera usted que los medios de comunicación pueden influir en la percepción y comprensión de temas políticos, sociales y culturales? Sí, tienen mucho que ver, porque no el medio de comunicación como tal, ¿verdad? Sino que el contenido que difunde un medio de comunicación.
Claro. Por ejemplo, hace mucho tiempo había un programa de radio muy popular, muy juvenil, porque su locutor era bien mal hablado, pero tenía un defecto, no informaba bien. Tenía una audiencia muy grande, muy potente, pero y lo digo con conocimiento de causa porque involuntariamente lo escuchaba y yo me daba cuenta, está dando información errónea. Entonces ahí su público estaba desinformado. Entonces, quienes aceptaban esas opiniones lo hacían sobre la base de algo que no estaba bien presentado. Entonces, sí influyen en la toma de decisiones. Ahora, hay una corresponsabilidad que en el caso del periodismo tiene sus funciones. Por ejemplo, tiene 3 funciones importantes y básicas: informar, educar y orientar. Es ahí donde quien consume esa información puede tener la opción de que está informado, está educado y le pueden orientar a formarse su opinión. Y una vez esa opinión es formada, también le orienta a tomar decisiones. Entonces sí hay una influencia, pero no es como una imposición, Claro. sino que se le presenta todos los elementos que hay en la realidad y la persona decide. Pero sus decisiones estarán basadas de acuerdo a cómo se informa. Si solo se queda con un programa y no se molesta en contrastar y oír otras cosas distintas, entonces su opinión siempre va a estar inclinada o restringida a algo muy pequeño. Sin embargo, quien no se queda con solo una voz, sino que, digamos, cambia de estación, sino que verifica lo que dice en la página web, lo contrasta con otro periódico, puede ser la misma página web, no necesariamente tiene que ir a comprar el papel, pero si lo compra, bueno. Y lo ve en la televisión, entonces si lo oye en la radio, si hay una exposición a diferentes formas en las que le están presentando la información y él puede hacer una comparación de quién le dio mejor información, quién se la dio completa, quién le dio datos, quién le satisfizo su curiosidad, por ejemplo. Entonces ahí es donde la persona puede tener información, tomar decisiones informadas. ¿De qué manera los medios de comunicación pueden contribuir a la difusión de estereotipos culturales y cómo afecta esto a la sociedad? Bueno, como hemos ido evolucionando también en la transmisión del mensaje, muchas veces, voy a centrarme en un tema muy específico para que no demos divagar. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres y la violencia simbólica hacia las mujeres. Hasta hace una década, más o menos, ya se empezó a considerar el término feminicidio, que es el asesinato de una mujer por odio por ser mujer. Por supuesto, el feminicidio, como lo dicen los expertos, es el último eslabón de una cadena de violencia. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué? Porque hace 15 años era muy común que los titulares dijeran crimen pasional. Pero eso no era un invento del periodista, sino que porque la fuente, que es generalmente la policía y los investigadores, decían eso. Entonces no es atribuible al medio de comunicación eso, sino que oficialmente el parte policial dice crimen pasional. ¿Cómo lo va a cambiar? Entonces decían los titulares, un crimen pasional ocurrió en tal parte. Un hombre asesinó a su compañera de vida, asesinó a su esposa por celos, un arranque de celos. Eso era bien común y eso incidía realmente en una cultura de que naturalizaba la violencia contra las mujeres y que naturalizaba esa cadena de violencia en el cual si la mataban era su culpa. Pero ahora, con mucha formación también, con mucha divulgación de las leyes también que hay contra la violencia contra las mujeres, ahora si usted encuentra notas, periódicos digitales serios, de verdad, de los que sí hacen periodismo, y periódicos, y radio, y televisión, ya se usa el término feminicidio o un asesinato. Entonces ya se utilizan mejores los términos. Y si todavía sale un policía que dice un crimen pasional, le dice, duda 2 o 3 veces en poner eso en titular. Es posible, no se menciona de esa forma. ¿Por qué? Porque no estamos perpetuando más bien una cultura de violencia. Esto es donde juegan un papel importante también los medios de comunicación.
comunicación. Ahora, el que hace una labor responsable y los medios de comunicación que hacen periodismo, que hacen una labor responsable. Pero en cambio hay plataformas de divulgación de información que se disfrazan de periodismo, que dicen eso. ¿Por qué? Porque primero, o no tienen conocimiento o prefieren el morbo para atraer likes y clics, porque eso genera réditos económicos. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre información que sí es trabajada profesionalmente y que un medio de comunicación la presenta a la audiencia, y entre una plataforma en la que agarra lo que sea para atraer ingresos a su página, porque al final con los clics que generan ingresos económicos. ¿Considera usted que los medios de comunicación generan un gran impacto en las masas, por lo cual interfieren en la toma de decisiones de forma colectiva en la sociedad en temas de suma importancia, como por ejemplo política, que es parte de su especialidad? Digamos que todavía la teoría del mass media está un poquitito desfasada, porque como ya lo he dicho anteriormente, como no hay una voz, no hay un mensaje único, entonces hay una diversidad de fuentes de información. Entonces la persona no podría decir que por culpa de este medio, de este mensaje, yo decidí esto. Claro. Entonces hay una influencia porque es la labor de presentar la información de la realidad. El periodismo hace una construcción de la realidad y eso es lo que presenta, pero no le dice a la gente obligadamente usted haga esto. Claro. Entonces la decisión es tomada por cada persona en base a la información que tiene. Claro. Y en el caso de que a las masas, así como que en grupo van todos por el mismo rumbo, al menos el periodismo no lo hace. ¿Y qué sí lo hace? La propaganda. Y sí lo hace el adoctrinamiento. Entonces, cuando se tiene medios a disposición, ya sea públicos, privados, comunitarios, digitales, cualquiera, con un mismo discurso, entonces sí hay una influencia de masas. ¿Por qué? Porque están reproduciendo el mismo mensaje. Pero en cambio, cuando ve la diversidad de voces dentro de un medio de comunicación, no es posible, digamos, agarrar a una masa y decir, hagan esto, sí. Sino que se le presenta, miren, esta es la realidad, usted decida en base a la realidad. Lo que hace esa influencia así en grupo es la propaganda. La propaganda casi siempre está amarrada a un aparato político, y ese aparato político siempre está amarrado al poder. Sí. Entonces, ahí donde hay un mensaje directo para incidir en acciones concretas. Eso hace la propaganda. Y por supuesto la propaganda usa cualquier y todos los medios disponibles para la difusión. Bueno, como última pregunta, ¿considera usted que los medios de comunicación pueden generar algún efecto negativo sobre las masas? El medio de comunicación no. Como tal, no, porque como lo he dicho y lo repito, depende del contenido que se presente. Porque si un medio de comunicación gubernamental presenta información falsa, eso está haciendo daño. Entonces, si un medio privado presenta información falsa, entonces sí hace daño, pero no es el medio, no es digamos, ni la plataforma, ni la internet, ni la televisión, ni la radio, ni los periódicos como tal, ni la imprenta, ni los teléfonos, no ejercen como tal, sino el uso que se le da. Por ejemplo, puede ser que en cadenas de WhatsApp han hecho más daño, de hecho. Sí. ¿Por qué? Porque difunden información falsa. Entonces, ahí es donde está el problema. No está en la aplicación de WhatsApp, no está en el teléfono, está en quién lo usa y cómo lo usa y qué es. Las intenciones que se tienen bajo el uso de ciertas herramientas. O la irresponsabilidad directa o un hecho, una intención directa. Porque también hay quienes hacen cadenas y también videos en TikTok que hacen publicaciones en Twitter anónimos, o sea, cuentas falsas, cuentas troll, ya lo hacen con adrede, con una intencionalidad. Entonces eso sí puede generar mayor daño. ¿Por qué? Porque están enviando un mensaje que es equivocado. Hay casos peores, pero le voy a poner un ejemplo bien fácil. Se difundió durante 3 años seguidos
una información de que les iban a poner una esquela a todos los que no anduvieran un botiquín en su vehículo. Ajá. Primero, era información de México. Segundo, no le pueden poner una esquela mientras la ley no sea reformada y se incorpore dentro de la ley una infracción por no tener un botiquín en el carro. Entonces, incansablemente se les decía a la gente, no es de aquí, es de México, esto no es El Salvador, es falso, aquí no le van a poner una esquela por eso. ¿Y dónde se difundió? Cadenas de WhatsApp, en gente que lo compartía en Facebook y así en redes sociales. ¿Y de dónde salía? Si es que alguien que no tenía nada que hacer, colar la información, porque en muchos casos pasa eso, que ves algo en redes, mira lo que está pasando en el país, ni siquiera te... Se da mucho ese tipo de noticias, ¿verdad? O información mal compartida o con malas intenciones, ¿verdad? Sí, que se sí, difunde. exactamente, porque es la gente que también hay donde voy a hacer un comentario donde erróneamente se confía en el periodismo ciudadano. Ah, sí, pero... Periodismo es una profesión. Exacto. Contrasta, verifica. Quizás nos tardemos un poquito en tirar la información, pero porque está verificada, está contrastada. No es solo porque lo vimos y pum, lo compartimos, no. Y la gente por impulso comparte y no verifica primero si eso es cierto. Claro, sí, eso pues ya es, aquí entra el tema de influencers también, que se les da ese puesto de comunicadores cuando realmente tal vez no han ejercido una formación para tal, ¿verdad? Es profesión, no sé, claro, hay respeto para la profesión médica. Una persona que aprendió a poner una curita no se va a llamar a sí mismo doctor. claro. Tiene por lo menos la decencia de no decirse doctor porque sabe que no es. Pero hay una gran falta de respeto para la profesión del periodismo, porque cualquiera que sabe tomar una foto y la publica en una red social se considera periodista. No es eso. Así es que muy agradecida por haber compartido todas estas experiencias. La verdad es que es bien difícil poder tocar un tema, desarrollarlo si uno pues no está de frente ante la realidad. Además ustedes como periodistas que se llevan ese trabajo, ¿verdad? De tener una información bien fundamental, bien investigada, ¿verdad? No solo por publicar algo, y eso pues es parte de ser un profesional, ¿verdad? Entonces, muy agradecido entonces y espero que pues esta experiencia nos vaya a ayudar a nosotros, ya que como estudiante, le comenté, soy estudiante de Relaciones Públicas y Comunicaciones, es parte también de mi formación, ¿verdad? Intervenir o pedirle el auxilio ante este tipo de desarrollo de temas, ¿verdad? Y eso que no hablamos que la comunicación tiene diferentes ramas, porque una de las ramas de la comunicación es el periodismo y otra es la rama de la comunicación institucional. Sí, a veces nos echan al mismo local, pero no. Yo soy periodista porque estudié periodismo y ejerzo periodismo. No hago comunicación. Comunicaciones, sí, es más que... amplio. Hice relaciones públicas, pero no otro trabajo, pero no me podía llamar periodista en ese momento. Ajá. Pero ahorita soy periodista y ejerzo periodismo. Excelente, pues una gran labor, pues ustedes son los que están como primera fila, ¿verdad? Ante cualquier eventualidad que pueda pasar en el país. Ustedes son los responsables de fundamentar esta información, de respaldarla y gracias por ese espacio, ¿verdad? Así que buen día. Gracias.